Ahí está. Listo. Ok, bueno, bienvenidos, bienvenidas todas a esta sesión de discusión del seminario de Ciencias Políticas y Movimientos Sociales en la Interculturalidad del Centro de Investigaciones y Estudios Transmodernos y el Frente Popular Francisco Villa. El día de hoy es sesión de discusión. El sábado tuvimos la exposición del doctor Orlando Aragón. Fue la apertura de un pequeño módulo que se está dedicando a la Constitución y a algunos aspectos del derecho, ¿sí? Ya de manera particular. Entonces fue justamente una presentación general de Derecho y Constitución, aunque con una orientación un poco desde la perspectiva de la relación entre la Constitución y el Estado, ¿no? En un cuestionamiento a la idea del Estado-nación, pensando en cómo la Constitución y la posibilidad de defensa legal fundamental que representa la constitucionalidad pueda hacerse en un horizonte de no discriminación de los grupos originarios, ¿no? El doctor Orlando Aragón hizo una reseña para el caso de general y sobre todo para el caso mexicano, de cómo al irse constituyendo el Estado con las independencias, ¿no? En realidad esa constitución se fue dando al parejo de la exclusión de los grupos originarios y cómo, aunque en el momento de la independencia la mayoría era indígena para el caso mexicano, ¿no? Lo sigue siendo en ya muy pocos países de América Latina, justamente como Ecuador, Bolivia, ¿no? Guatemala. A pesar de eso, no hubo ninguna representación de los pueblos originarios en los procesos constitucionales, ¿no? Y cómo entonces, aún con la Revolución Mexicana, la avanzada constitucional que permite defender a los trabajadores, que permite defender la tierra a la nación, ¿no? Que permite la educación laica y gratuita general en México, ¿no? Y algunos símiles que se dan en otros países de América Latina, en realidad no cubre en el pacto fundamental las necesidades de los grupos originarios, ¿no? Y después de esa exposición histórica general, también hizo referencia a que pese a esa situación, ¿no? Hay un marco que se va generando en la lucha social con distintos quiebres, como el año 92 por el quinto centenario de la ocupación de Colón, ¿no? Y de ahí para adelante y la insurrección del 94 en Chiapas, junto con instrumentos internacionales que van cambiando, que permiten de alguna manera realizar ciertas acciones de defensa de los pueblos, ¿no? De los pueblos originarios. Y en ese sentido remarcó la importancia del artículo 160 de la Convención, el convenio 169, ¿no? Y también la Declaración de los Derechos de los Pueblos Originarios de la ONU, como marcos que poco a poco, en el caso mexicano al menos, ¿no? Se van volviendo posibles de emplear, porque hasta, digamos, casi el final del siglo XX no se podían usar esos instrumentos, aunque México los reconoció, en la práctica no se podían usar, pero han empezado a poder usarse y abren resquicios de acción legal para los movimientos sociales, ¿no? Y también hizo referencia a la importancia de la acción de los tribunales, es decir, que aunque la Constitución no comprende mayores posibilidades, sino solamente de origen tenía el artículo cuarto, ¿no? Sobre las cuestiones de los pueblos,
y con el cambio zapatista, los acuerdos de San Andrés que no se cumplieron, pero que abrieron un horizonte en el artículo 2 de la Constitución, que es el que hable una perspectiva a los pueblos originarios, ¿no? Y sobre ese marco y la acción de los tribunales ha sido posible hacer determinadas defensas, ¿no?, que tuvieron para el caso mexicano un quiebre fundamental con la autonomía de Cherán, que en realidad no se basa propiamente en el pacto constitucional, sino en posibilidades legales que se abren a partir de el marco jurídico, a partir de la acción en los tribunales y a partir de los convenios internacionales, ¿no? De manera que una de las tesis que nos planteó el doctor Orlando Aragón es que, bueno, en cada país hay que ver cuál es la situación del pacto constitucional, pero también hay que ver el seguimiento de los acuerdos internacionales vinculantes, es decir, que podemos hacer uso de ellos para la acción legal, el trabajo en los tribunales y, por supuesto, la jurisprudencia, es decir, el fallo de casos que ya han sido favorables para las luchas populares y que pueden constituirse en base de jurisprudencia para la acción, ¿no? Entonces, sobre esa base se le preguntó algo para el caso de Ecuador sobre, bueno, lo que implica la situación de la defensa del subsuelo, aunque creo que no hubo una respuesta muy nítida al respecto, sino que justamente como que el sentir de él es que la acción político-jurídica tiene que ser capaz de hacer uso de lo que él llamó una ecología de saberes, ¿no?, jurídicos, es decir, todo este manejo de los instrumentos, ¿no?, jurídicos para actuar, defender y transformar, ¿no? Y pues ahora la idea sería retomar esa discusión, ¿no?, sobre derechos, sobre constitución, sobre pueblos originarios y el caso mexicano, el caso de las luchas en que está el Frente Popular Francisco Villa, para el caso ecuatoriano y sobre todo la preocupación pues del pueblo shuar, ¿no?, y para el caso chileno que está con la nueva constituyente, ¿no? Entonces ese es un poco el horizonte y yo les invitaba, estaba Giovanni, ¿no?, a que pudieran platicar un poquito tal vez de lo específico constitucional y tratemos con la mente colectiva de comentar, de platicar, de proponer en torno a esta parte del derecho y la constitución para los casos también chileno y ecuatoriano. No está aquí Ángel Nantip, pero por ejemplo para el caso ecuatoriano creo que varios de los compañeros han tenido algún vínculo con Ángel y con los procesos recientes con Correa de formación de la Constitución y del plan del pueblo Shuar-Arutam, ¿no?, que finalmente pues tienen una relación con este pacto constitucional y cómo están mirando las posibilidades de defensa desde el punto de vista constitucional, ¿no?, y también de los acuerdos internacionales, ¿no? Entonces, bueno, yo hasta aquí la dejo y la palabra es de ustedes, como siempre los lunes. La idea es que cada quien hable, comparta, opine, ¿no? Entonces, Rafael, otra vez, nada más se te levantó la mano, ¿verdad? No, no es que quieras hablar, pero quien quiera tomar la palabra simplemente la toma y empieza a hablar. Entonces, no sé quién quiera tomar la palabra, Dayana, Cristóbal, Edith, Elías, Fernando, Jesús Lozas, Jocelyn. No sé si está José o está Eréndira, Lino, Miguel Ángel, Moisés, Ninfa, Pau, Rafael, Guamputzar, no te conocí en vivo, pero no sé si también quieras hablar. Vi que estuviste también. Adelante, Elías. Hola compañeros, compañeras, un gusto. Ya yo voy a hacer la primera, como más o menos cómo ha sido el proceso constitucional en Chile después de la revuelta del 18 de octubre.
Adelante. A nivel internacional, como decía Pedro, hay muchas leyes que en el Acuerdo por la Paz, que fue la forma institucional de terminar con el movimiento social y la gente en las calles, eh, el acuerdo que hicieron por la paz incluía que no se podían tocar los tratados internacionales. Entonces, tratados internacionales como eran los tratados de libre comercio, entre otros, ¿ya? Y hay algunos sectores de la burguesía como más conservadores, que son los que tienen como más miedo con lo que pueda salir de esta constitución, están presionando para que se pueda aprobar el TPP-11, que era como uno de los grandes proyectos que querían aprobar y que, producto de la revuelta, quedó ahí congelado, lo fueron pateando hasta ahora que se ve difícil que lo puedan aprobar por la presión que hay de la gente en las calles, pero aún así están haciendo mucho lobby los empresarios con algunos sectores más conservadores en el Congreso y en la Convención Constitucional para poder aprobar este TPP-11 y así generar como otra camisa de fuerza al movimiento popular chileno. En cuanto a la composición interna que se ha dado dentro de la Convención Constitucional, eh, para hacerlo como más simplificado, podríamos decir que hay como un tercio de cupos que son parte de los movimientos sociales o partidos más de izquierda. Hay un poco menos de un tercio para la derecha y la centro derecha, y aliados históricos como de la concertación. Y hay un tercio de fuerzas así entre centro y un poco progresista. Digo un poco progresista porque a la hora de establecer como alianzas, estos han buscado más la alianza hacia el centro que hacia los movimientos sociales. En ese sentido, hay un- una jugada interesante que están haciendo los movimientos sociales constituyentes, que están tratando de cada vez más ir generando vínculos entre los territorios y las propuestas que se van levantando. Entonces, hay algo interesante ahí que, por ejemplo, los constituyentes igual tienen esto como de semanas distritales, como lo hacen en el Congreso. Me imagino que en México y Ecuador debe ser algo similar igual, como semanas destinadas al trabajo territorial. Entonces, en eso, estos constituyentes han ido levantando distintas asambleas territoriales, de las cuales son electos, como que la asamblea levantan a los constituyentes y estos han mantenido un trabajo de ir y venir de propuestas desde los territorios a la convención. Entonces ahí está la disputa ahora. Algunos, por ejemplo, hace poco levantaron la propuesta de que las asambleas territoriales o cualquier organización social también son una forma de representación política, las cuales no son reconocidas actualmente por la Constitución. Entonces eso imposibilita a que estos puedan ser también candidatos. Hoy día en Chile solamente quienes son parte de partidos políticos oficiales pueden ser electos o candidatos. En cambio, lo que proponen ahora este movimiento, esta propuesta es de cualquier persona que sea partícipe de alguna organización social, cultural, deportiva, la que sea, también tiene derecho a ser representativo de un sector de la población. Y otra cuestión interesante es que se están levantando también como iniciativas populares de norma constitucional. Entonces, ahí la gente ha ido, los distintos movimientos ha ido levantando propuestas de normas constitucionales, las cuales se tienen que, hay dos formas para ser como aprobadas, o más que aprobadas, como aprobadas a la discusión. Una es que sean levantadas por una cantidad de, creo que 10 o 12 constituyentes, y eso ya, si cuenta con ese patrocinio, pueden ser como discutidas en el pleno de la convención. Y la otra es forma virtual, de que se levantan las iniciativas y con 15.000 firmas o 15.000 apoyos ciudadanos, también son aprobadas para ser discutidas en el Pleno. Ahora, ¿cuál ha sido la problemática de esto? Es que, por ejemplo, la derecha ha levantado muy pocas iniciativas de norma constitucional, pero son transversalmente aprobadas, o sea, apoyadas por la derecha y en ese sentido han sido aprobadas. Por ejemplo, el tema de la prioridad que tiene la familia para educar a sus hijos, el tema de, ¿cuál más era? Pero han levantado 6 normas
constitucionales de iniciativa constitucional. Y la izquierda, por su lado, ha levantado muchísimas, pero esa dispersión de gente ha impedido también que puedan ir siendo o que vayan recolectando las firmas. Hay algunas interesantes que se han logrado aprobar, como por ejemplo la nacionalización de todos los recursos naturales mineros, donde hoy día hay una polémica bastante fuerte, principalmente por el litio, que el litio promete ser como el nuevo mineral a explotar a nivel mundial, producto de que se usa mucho en baterías, computadores y cosas así. Entonces, hoy día Piñera sacó una licitación bastante dudosa, como que con muchas críticas, a 2 meses de terminar su gobierno. Entonces ha levantado muchas eh, como rechazos transversalmente en la ciudadanía. Entonces se levantó esta iniciativa popular de nacionalizar los grandes recursos naturales y fue un éxito, así como que mucha gente la aprobó rápidamente. Y también con esto de la licitación que quieren hacer como vender a los privados parte del litio, también fue como un reimpulso a las movilizaciones. Se levantaron algunas movilizaciones, las cuales fueron bien masivas y muy violentas. Entonces, como que ha sido como una nueva mini coyuntura dentro de todo este periodo que estamos viviendo. Creo que eso, no sé si se me queda algo en el tintero. Bueno, y si se me ocurre algo más, levanto la mano nuevamente. Gracias, Elías. Pues no sé, tal vez aquí José o algún compañero del Frente puede comentar, porque el Frente desde los años 90 empezó a tener alguna participación de carácter electoral, ¿no? Y lo ha hecho pues sí ligada a un partido, ¿no? Histórico que se formó después de el conflicto con Salinas de Gortari, ¿no? Pero también desde la organización social en México existe la posibilidad de candidaturas independientes en el marco legal, ¿no? Pero hay esa posibilidad. Y por otro lado, creo que es interesante lo que comentó Orlando en el sentido de cómo generar un reconocimiento legal que permita que las formas que se dan los pueblos, ¿no? eh, puedan ser tomadas en cuenta, ¿no? En la organización social y política. No sé, para el caso Shuar y ecuatoriano y para el caso chileno que comentas, ¿no? Pero en México la forma central de organización, que es producto de todo el proceso del fin del siglo XIX y el XX, es el municipio libre, se le llama, ¿no? Y entonces desde el municipio se consiguen una serie de posibilidades presupuestales y de organización, y que ya de por sí pues son una base muy importante de la democracia cuando hay organización. Cuando no la hay pues es simplemente una posición política dentro del orden estatuido, ¿no? Y comentaba Orlando que ahorita en el caso mexicano uno de los puntos importantes es cómo se está batallando porque se reconozca la dimensión propia de los pueblos del municipio indígena, ¿no? O sea, una forma de organización propia que tiene mucho que ver con lo que platicas, porque es como darle otro alcance al reconocimiento de las asambleas, ¿no? Porque siempre la organización comunitaria, creo que en toda América, ¿no? Pero en México en particular, ha tenido que ver con la formación de asambleas que son las que deciden, ¿no? Por consensos el destino de las comunidades originarias. Pero ahorita está habiendo esa discusión y esos cambios legales, y en particular, bueno, para el caso de los pueblos, el que también no solo puedan eventualmente llegar como Cherán a la autonomía o como Ayutla de los Libres en Guerrero,
sino también que exista la posibilidad de la asignación directa, porque lo que pasa en México, y me imagino en gran parte del continente, es que cuando de repente hay un municipio que tiene una característica peculiar o rural o originaria, no les llega el presupuesto, sino que la cabecera burguesa o la cabecera mestiza, ¿no? Toma todo el dinero y prácticamente entrega nada o casi nada a los pueblos de manera directa. Entonces está habiendo esta batalla jurídico-administrativa para la asignación de presupuestos directos, ¿no? Que comentaba Hugo López para el caso de Michoacán, de Jarácuaro, que estaban poniendo obstáculos, ¿no? Para que pudiera accederse al presupuesto directo que ya otras comunidades han logrado, ¿no? Y bueno, para el caso del litio, yo creo que también ahí es parte del debate de todo el continente, porque está la gran reserva boliviana, ¿no? Y que está ahí todo el debate del manejo, ¿no? Y en el caso mexicano, a pesar de, digamos, las limitaciones, todo del sistema y la presidencia que vivimos, hubo un movimiento legal para la defensa del litio en favor al menos de la nación, que no para, como en el caso boliviano, los procesos extractivistas, ni mucho menos, ¿no? Pero al menos no se entrega de manera directa a las empresas extranjeras, ¿no? Entonces, pues no sé, José o algún compañero del frente si quiera comentar sobre estas cuestiones o sobre el propio frente. Compañeros de Ecuador, tienen la palabra. Recordemos que estas sesiones de lunes son colectivas, son para la participación. ¿Quién se anima? Buenos días. Rafael, adelante. Pues muy bien las participaciones, pues hablando de los pueblos originarios, pues aquí en Chiapas hay unas grandes historias que usted ya hablaba de lo que es el conflicto del 94. Pues desde ahí, pues anteriormente creo que las comunidades no eran tomadas en cuenta por parte del gobierno porque no tenían los apoyos, pero después del conflicto 94 se fueron cambiando cosas, pero sí hay normativas. Se sabe que aquí en México pues sí hay normativas para las comunidades indígenas, para sus apoyos y todo, pero en sí fue un tiempo nomás donde sí recibieron sus apoyos, fueron considerados, pero hoy en día vemos el cambio más que nada, pues en cuestión a la problemática en las comunidades indígenas, porque aquí en Chiapas es pluricultural. Aquí tenemos varias etnias, lo que es Celtal, Tzotzil, Chol, Tojolabal, Mam, y otras más, la cual pues lo vemos muy tropiezos los derechos, más que nada en los derechos, en las mujeres y en los hombres. Hablando en el ámbito político, pues lo vemos aquí, pues es diferente, ¿no? Pues aquí no le dan la prioridad de que la gente indígena tome su decisión para elegir, más que nada. Pues en ese lado, pues vemos esto, todo viene a raíz de que después del 94, pues hubo un cambio y después ya no. O sea, ya no se siguió manejando. Si hay leyes, pues hay leyes que no se aplican. Por este lado, pues vemos aquí en Chiapas, pues todo lo que es en ámbito político, ya viene un candidato, lo imponen a las comunidades, más no las comunidades lo eligen
va a ser el candidato. Pues es una participación ciudadana que no se le ha permitido, tanto hombres y mujeres. Hablando en el ámbito de apoyos, pues igual pues no vemos que hay un presupuesto muy arraigado a las comunidades. Claro que hay dependencias, hay secretarías donde pueden solicitar sus apoyos, pues lo único que dicen pues es que no hay recurso para eso. Entonces vemos una mala administración, no hay una asignación de un recurso para apoyo de las comunidades indígenas. Pues creo que de lo que vive aquí en Chiapas, así está en todos los estados aquí a nivel nacional. Frente Popular Francisco Villa arraiga aquí como a 18 municipios, aquí en el estado de Chiapas. Y por ahí, pues la gente, pues vamos a estar unidos en la lucha, en las gestiones, para apoyar a los compañeros que realmente no lo han alcanzado los apoyos que el gobierno lo ha dado cada año. Por esa razón creo que aquí estamos unidos a varias lenguas que somos de Frente Popular Francisco Villa, pues por ahí vamos encaminando, apoyando a la gente indígena, porque en sí vemos de que los apoyos cuando no se aterrizan, pues la gente pues está con nosotros, estamos en la lucha y en la gestión a nivel nacional. Esta es mi participación y vamos a continuar escuchando. Gracias, Rafael. Una pregunta, Rafael, en torno a los temas que se han discutido el sábado y que ahorita estamos comentando. ¿Ustedes han hecho un intento o tienen interés en hacer algún intento por buscar procesos de autonomía, de asignación directa del presupuesto o por la autonomía política, o no están en los procesos de presupuesto directo? No estamos en los procesos de presupuesto directo. Mira, lo que pasa el día sábado, aquí hubo detalles en cuestión a la línea telefónica. Lo que es Telcel, pues no tuvimos acceso, tampoco pude conectarme, y por eso desconozco cuál fue la exposición el día sábado. Ok, un poquito lo que comentábamos es que a partir de los procesos del zapatismo y los cambios constitucionales del artículo 2 y los cambios de tribunales y el carácter vinculante del convenio 169 y el marco general del municipio, se ha podido hacer una defensa para que los pueblos originarios reciban de manera directa su presupuesto y no se quede el dinero en las cabeceras mestizas. Entonces, está viendo todas estas batallas legales para solicitar a quienes son reconocidos como pueblos originarios, que es ahorita donde está el punto de quiebre, porque en este momento es la Institución Nacional Indígena que decide qué pueblo es calificado como originario, pero cuando es calificado como originario, es posible desarrollar la propuesta legal para la asignación directa del presupuesto, de manera que el dinero asignado les llegue a las autoridades municipales sin mediación de las cabeceras mestizas, y es algo pues que ya hay algún caso en Chiapas, ya hay en Puebla, ya hay en Michoacán, ya hay en una comunidad huichola también, ¿no? Entonces, creo que es un proceso importante, interesante de compartir, y por supuesto, bueno, lo que tiene más perspectivas es la parte de la autonomía de gobierno, pero esa no es tan sencilla, no ha sido fácil. Creo que los dos casos significativos nacionales son el de Ayutla de los Libres en Guerrero y el de Cherán en el caso Michoacán. Ajá. De hecho, estaría bien porque en sí, como le platico, en las comunidades indígenas, pues sí, ya vemos de que hay muchas cosas que no se han podido desarrollar, hablando más que nada en bienes sociales. Hay comunidades donde sufrieron el desgajamiento,
en el 2019, cuando hubo un desastre aquí en Chiapas, una parte estuvieron sufriendo, y pues vemos que ni el presidente municipal, pues el gobierno federal han puesto la mano ahí para apoyar a esa gente. Pues una de eso pues es de mi comunidad y en otras comunidades que somos vecinas, y siempre hemos dado a conocer cuáles fueron esos problemas de desastres naturales, pero ya ves que cuando no nos toman en cuenta, pues la gente ahí nomás se quedamos. Pues estaría mejor ver ese presupuesto dirigido a las comunidades originarias, ¿no? En esa región donde yo vivo, pues es región Guadalupe Pachila, es municipio de Chilón, pues esas comunidades donde hemos sufrido pues, desastres naturales en 2019, pero aún así pues vemos también los servicios de centro de salud también se desgajaron en unas comunidades que aún el gobierno no le ha tomado carta al asunto. Y pues estaría bien pues incluirnos ahí en ese un presupuesto directo a las comunidades para que le lleguen, porque también es necesario para sobresalir con las situaciones que nos encaja en cada comunidad. Y la otra cuestión también es en cuestión a pavimentación de caminos. Pues ya hace varios años que quedaron inconclusos, pues no concluyeron el tramo donde se había fijado, y pues también estaría bien hacerle un presupuesto y que caiga el apoyo más que nada a las autoridades, a las comunidades donde pueden ejercer ese recurso, porque si vemos el presidente municipal de Chilón, pues no le está poniendo atención a las necesidades que tienen las comunidades. ¿Por qué? Porque es necesario seguir con la pavimentación de caminos, porque aquí en Chiapas somos productores de café, que sí el camino es necesario para movilizar producciones. Ya. Sí, pues ahí la cosa está en que se requiere desarrollar la labor legal para poder llegar en su momento a tener el acceso al presupuesto directo, ¿no? Entonces, ese es el punto, ¿no? Así es. Pues está bien, pues si ya empezaron a hacer o cuando lo empiezan a hacer, pues que... Hugo tiene contacto con ustedes, ¿no? Hugo es... Sí. Él conoce cómo está el caso que ha sido complicado por una circunstancia más particular que no es la suya, porque la de ustedes sí es definitivamente un pueblo originario reconocido, ¿no? Como tal. Acá en Jarácuaro es que en los enjuagues no se está reconociendo como pueblo originario, ¿no? A Jarácuaro, pero él sabe bien cómo están esos procesos legales, porque ya está, digamos, la solicitud metida, ¿no? En ese aspecto. Y con respecto a Chile, Elías, no sé si tú conoces un texto mexicano, que, bueno, o sea, obviamente en cada caso son las legalidades particulares, pero yo creo que los principios son generales. Un texto de un abogado mexicano que creo que ya falleció, pero que se llama de la Torre Rangel, que se llama El derecho que nace del pueblo. No sé si tú has leído ese texto, pero pienso que en la coyuntura chilena actual puede ser un texto interesante de revisar, porque justamente es un texto dentro del horizonte de la filosofía de la liberación que plantea la necesidad de tomar un punto de vista en la construcción legal desde los movimientos sociales, ¿no? Como el chileno. Entonces creo que puede ser una herramienta interesante para que la vieran Giovanni, tú y por supuesto todas y todos los compañeros también del Frente Popular y de Ecuador, ¿no? Pero es el derecho que nace del pueblo, ¿no? No, pues estaría interesante.
sería interesante, pero nada más que si nos podrían facilitar alguna página o que la pueden mandarnos aquí en el grupo, pues lo podríamos descargar, güey, para prepararnos más que nada. Voy a buscar si tengo si existe, pues, ¿no? El documento en línea, porque ya ven que no siempre se tiene acceso a los documentos en línea por los asuntos de derechos de autor, pero al menos sí alguna referencia, sí seguro esa. De hecho, voy a ver si ahorita les puedo, mientras estamos en la sesión, mandarles al menos alguna reseña para que ubiquen el texto y también ya ustedes lo buscaran, ¿no? Estaría bien, interesante, y eso es mi participación. Vamos a estar en contacto con Hugo, pues ya conoce de esta situación. Ok. Bueno, pues, Adelante, Cristóbal, o quién quiere hablar. muchas gracias, buenos días por acá, Hugo, Okay. el enlace del teléfono de compañía Cristóbal. La verdad es que el ámbito de la experiencia que nos permite generar el intercambio es de suma importancia. Ya lo comentaron los compañeros de otros estados, de otros países también. Y en el caso particular, creo que sí habría que subrayar varios elementos interesantes que comentábamos en la anterior sesión, que tiene que ver con el asunto de reforzar los esquemas jurídicos para hacer planteamientos sociales y de construcción. En el caso particular, en el caso, digamos, de Oaxaca, ahí las comunidades indígenas se tienen que desarrollar a partir de cierto número de habitantes para que llegue el presupuesto directo en otra modalidad, y tienen que convertirse en agencias municipales. Y a partir de esta herramienta les llega el ámbito del presupuesto, un presupuesto terminado a la comunidad que se convierte en agencia, y de manera paralela tiene el municipio la obligación de suministrar otro tipo de recursos para que se complemente las necesidades de las comunidades. En el caso particular de Oaxaca hay el tema de derechos y legislación indígena está muy avanzado, pero tiene sus características. En el caso de Chiapas es diferente. Ya lo comentaba el compañero Rafael, curiosamente, después de un proceso muy fuerte de principios de los años 90, hay un reconocimiento de las lenguas y la multiculturalidad, pero no de manera económica. Y entonces es ahí cuando se requiere generar estos puentes que tengan que ver con el ámbito jurídico. Michoacán, acá, a partir de hace un año, en marzo del año pasado, se modifica la ley orgánica municipal, y eso permite o facilita, porque ya tenía el mecanismo para solicitar el presupuesto directo, pero lo tenía que autorizar el cabildo. Hoy no. Hoy lo que se plantea es de que es la misma comunidad, a través de la instancia que es el INE, para que dé fe y garantice el asunto de los derechos de la decisión de las comunidades. Me parece importante porque de cierta manera se requiere en un ámbito integral el mecanismo a nivel nacional de las comunidades que permita generar un objetivo en común. Creo que sigue insistiendo el Estado en evitar articulación y organizarse de diferentes formas, de diferentes maneras, y esa contención permite que necesitamos la necesidad de meternos más a ese tema. A finales de los 90, nuestra organización, cuando empieza a participar más de lleno en el ámbito solidario, en particular del movimiento zapatista, se arma lo que se le conoció en su momento el FAC-MLN,
Y en ese momento hace el gobierno federal en el ámbito de contención y en el ámbito, en la idea de poder generar articulación y comunicación en las diferentes comunidades, y la, la, la cercanía de movimientos sociales a través de diferentes mecanismos, propone a la organización una diputación federal. Un poco regresándome al tema que planteaban en el ámbito legislativo y la experiencia y la organización. En el 97 la organización lo rechaza, la primera propuesta, y se mete a una serie de discusión interna, se mete a una serie de discusión de manera con otras organizaciones para discutir por qué es necesario enfrentar desde otra trinchera el ámbito de el fortalecimiento social y organizativo del movimiento. No es hasta el año 2000 donde la organización entra en un proceso muy difícil de persecución política y de encarcelamiento, cuando se decide participar en un ámbito de coyuntura en el proceso de la Ciudad de México. En ese entonces estaba como candidato a la primer jefe de gobierno, o el ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas, y es ahí cuando la organización decide participar en el ámbito proceso de los procesos político-electorales, pensando y creyendo que se requiere el asunto de la participación para construir espacios democráticos y espacios que permitan al movimiento poder dar su voz. Como lo decía Rafael, es uso y costumbre hasta la fecha por el mecanismo que se ha ido desarrollando, el asunto de la contención, y evidentemente los partidos políticos hasta la fecha siguen desarrollando decisiones de cúpula para asignaciones ya sea distritales o municipales, y poder generar el ámbito del control. Me parece interesante y tiene que ver con la reflexión de que si realmente el proceso de la izquierda está haciendo un buen papel en el sentido de la política electoral para alcanzar y desarrollar mejores condiciones desde el ámbito legislativo y organizativo a todas las comunidades y a todo el pueblo de México. Se tuvo en el 2000 la primera diputación del Frente Popular Francisco Villa, con el compañero en paz descanse, el compañero Adolfo, el diputado en la Asamblea Legislativa todavía. Participa en el ámbito político electoral. Desde ahí nos permitimos generar el ámbito de fortalecimiento de los diferentes movimientos a nivel nacional y por supuesto en la Ciudad de México. Se viene la segunda en el 2003. El compañero José forma parte de la legislatura de la Cámara de Diputados, de la Asamblea, y en el 2000, no recuerdo bien, pero creo que es en el 8, donde el compañero Alejandro forma parte de la Cámara de Diputados. Mayor representatividad en el asunto de las cámaras y de las representaciones de elección popular, porque realmente el movimiento, realmente los pueblos, realmente eso es lo que permite tener una mayor voz y una mayor actuación para mejorar las condiciones. Hoy tenemos un partido que es un movimiento de regeneración nacional, que no
no alcanza a articularse como partido y tampoco no alcanza a generar la articulación como movimiento. Sigue cayendo en muchos errores de lo que son los partidos tradicionales. Muchos errores en el caso de México. En su momento, el que le dio fuerza al ámbito de la izquierda fue el Partido de la Revolución Democrática, con el ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas encabezándolo, más otra serie de actores políticos de izquierda interesantes y sumamente importantes del movimiento democrático en este tema. Morena sigue generando un esquema de repetición y creo que se tiene que discutir ese elemento, si es importante generar la participación política electoral para la articulación de los movimientos, o si es necesario dejarlos de lado y construir elementos organizativos de autodeterminación. Es Gracias, Hugo. Es para nosotros urgente poder buscar mecanismos legales Ya se peinaron ustedes. Ninfa, cierra tu micrófono, por favor. Hugo, se pudo entender así, muy en general estuvo muy afectada la señal, ¿no? Déjame retomar un poquito, al menos de lo más general, para que todos puedan escuchar, porque estuvo muy deficiente la señal. Comenta Hugo, bueno, cómo ha sido el proceso para el caso de la asignación de presupuesto directo, como la situación de Chiapas es diferente, y pues ya platicar ahí más en corto cómo es que se puede accionar en función del contexto que precisa Rafael, y un poco hizo la reseña de la ruta seguida por el frente y cómo se fue integrando en la participación política a partir de los cambios tanto nacionales con el Z y con el Cuauhtémoc Cárdenas, y el cambio en la Ciudad de México, y el paso del proceso de, digamos, de persecución que tuvo el frente a un proceso donde se participó también electoralmente, y cómo ha evolucionado la coyuntura hasta ahora también con el partido Movimiento de Morena, y la discusión sobre la acción, por un lado en el plano electoral y por el otro en el plano del movimiento social, y hacia dónde avanzar, ¿no? Entonces ya los detalles, bueno, pues ya, los expuso nomás para lo general, porque tal vez algunos no pudieron captar por lo malo de la señal, ¿no? Y bueno, ya tienen ahí en el chat, les mandé una reseña sobre el derecho que nace del pueblo,
Creo que no se va a conseguir por vía legal porque los derechos los tiene una editorial muy grande que se llama Editorial Porrúa. Más bien sería ver si por vías de gentes de la organización voy a solicitar a ver con un cuerpo de abogados conocidos, amigos, a ver si tienen la versión electrónica del derecho que nace del pueblo de Jesús Antonio de la Torre Rangel, pero si no, al menos ahí hay esa reseña y ya con esa reseña pueden sondear y siempre se puede pedir en línea, ¿no? En cualquier país, Ecuador o Chile o México, se puede pedir en línea a Editorial Porrúa el envío, ¿no? del texto, ¿no? Entonces ahí tienen la referencia. Creo que sería interesante que lo pudieran consultar porque es una herramienta legal, o sea, Jesús es abogado, ¿no? Y por otro lado está en el horizonte de los procesos de liberación y justamente el de cómo volver materia de derecho cuestiones como las que realiza el Frente Popular o como las que realiza el movimiento y la Asamblea Constituyente y como la que realiza la organización Shuar, ¿no? Voy a ver si consigo para el seminario, después de la exposición del doctor Orlando Aragón, que pudiera estar con nosotros a lo mejor alguno de los abogados que manejan esta orientación, ¿no? Para que pudiera compartir con nosotros. Elías, ¿levantaste la mano de nuevo o se quedó levantado tu...? Sí, quería Adelante. consultar al compañero del Frente Francisco que propuso, o sea, como te habló recién respecto a como al proceso de participación electoral que ha tenido el Frente. Me gustaría saber, porque igual siempre el paso de un movimiento popular a la vía institucional siempre es un riesgo y porque se corren como muchas presiones a los compañeros que asumen esos cargos, de repente de ir un poco acomodándose al sistema burgués, a los privilegios que van teniendo luego cuando llegan a esas instancias de poder. Entonces, preguntarle ahí cuáles han sido como los desafíos que han tenido a la hora de estar participando institucionalmente y cómo ha sido también visto por el movimiento social, así como transversalmente. Porque aquí, por ejemplo, tenemos algunos casos de personas que vienen desde los movimientos sociales y han tomado algunos cargos de representación popular y se han dado como las dos experiencias, unos que han sido muy bien evaluados y han ganado mucha influencia dentro del movimiento social, pero hay otros que se han ido dando, como acomodando y han ido ligerando su discurso crítico, se han ido como acomodándose a la nueva institucionalidad, entonces han sido muy criticados su participación en el proceso electoral, pues. Como que iban con muchas expectativas desde el movimiento social hacia ellos, pero viendo su participación han salido, como si aquí han salido para atrás, han salido como muy criticados y cuestionados por su acomodamiento. ¿Cómo ha sido la experiencia del Frente allá en esa instancia? Ok, no sé si tú mismo, Hugo, o alguna otra compañera o compañera quiera comentar. Por ahí anda José, pero yo voy a tratar de dar Ya algún ahorita se te oye bien. ¿Sí me escuchan? Sí, ahorita sí se te oye bien. Muchas gracias. Por ahí anda José y ahorita a ver si yo daría un poquito y después José que pudiese complementar. La verdad es que los procesos de participación político-electoral han venido no en el ámbito del proceso necesario de la construcción de un partido, sino han venido en la necesidad de la resistencia y de las coyunturas de la represión del Estado. Doy un dato ahí muy interesante que también hay que generarlo y ponerlo en la mesa. La participación política electoral en San Luis Potosí viene de un proceso muy duro de las compañeras de San Luis Potosí, donde el narcotráfico ha generado una serie de elementos donde te obliga, te exige poder participar. Compañeros que han sido asesinados en el caso de San Luis Potosí obliga la participación política electoral y que ahorita la compañera y compañeros que están en San Luis
forman parte de un municipio, ganaron el proceso electoral, pero con una serie de elementos sumamente interesantes que a partir de esta experiencia tenemos varios retos. Uno es la capacidad de poder generar articulación a partir de la misma ley y la necesidad de generar un buen gobierno, de lo que siempre soñamos y construimos. Dos, el ámbito político partidario, cuando la organización decide participar en los procesos político-electoral, hay un señalamiento muy grande, en particular, de muchos actores, pero algo que voy a, un poco recordar es la gente o el proceso de cercanía que teníamos con el Ejército Zapatista de Liberación Nacional. Llegaba a tal grado que decían que éramos los panchos amarillos y que estábamos perdiendo el proceso de lucha y de articulación y de organización del elemento que te daba el origen. Creo que no, creo que hoy la razón nos da la historia de cómo hemos estado generando procesos sin dejar de base, sin dejar de lado las bases, sin dejar de lado el ámbito de la articulación del territorio. Al interior de la participación política electoral ha sido muy difícil, que nos ven como radicales y afuera nos ven como como electoral, ¿no? O estar el proceso constantemente en pensamiento y en discusión de las diferentes coordinaciones de la organización y el elemento fundamental que genera y construye el Estado, incluso cuando llega Andrés Manuel López Obrador, es desarticular al movimiento social. Con el llanto de las sirenas, que es que todos juntos se pueda desarrollar partidario y de gobierno el asunto de mejores condiciones, eso no va a pasar si no es con el ámbito de los procesos organizativos desde una perspectiva social. Y que son estos elementos que de manera gubernamental tienen que desarrollar o empujar. Es el movimiento el que tiene que dar los tiempos, no el gobierno, y creo que ese es uno de los mecanismos Sí, se perdió la señal, que Hugo. en los 70s y 80s planteaba de un ámbito discrecional en el ámbito del Estado, o lo plantea abierto en el ámbito, en el sentido de la izquierda y los movimientos, y con el objetivo más claro, que tiene que ver con la desarticulación, con el asunto de no generar condiciones a los movimientos para que haya una sola voz, tanto social, político y electoral, estos mecanismos de participación. Nos ha costado mucho trabajo,
nos ha costado muchas diferencias al interior de la organización, compañeros que se han ido a, a desarrollar más en el ámbito partidario, ya no con frentes, sino con... no sé, ¿me Sí, escuchan? ahorita No. se escucha bien también tu... Ok, bueno, creo que lo que plantea Hugo y la duda de Elías tiene mucho que ver con no solamente el frente, sino también Chile y también Ecuador, porque hasta donde entendemos en el caso ecuatoriano también hay representaciones y hay una dinámica igualmente compleja porque está, digamos, la organización indígena que es como concéntrica tanto del pueblo Shuar como de los demás pueblos y finalmente la CONAIE como organización general de los pueblos. Y está también, por ejemplo, para los Shuar el partido de Pachacuti, ¿no? Y están las organizaciones como la del pueblo Shuar Arutam, ¿no? Y justamente en las pláticas que nos han compartido, comentan que a veces hay asuntos de distancia entre dirigentes, ¿no? Y todo el trabajo de la base, ¿no? Yo creo que la virtud del frente que comenta Hugo es que quienes cargos han ocupado cargos en función de la necesidad del movimiento, como él dice, de defensa frente a los ataques del sistema, ¿no? Y por otro lado, están como representando al frente, es decir, al movimiento social y no es tanto como la representación individual o siquiera tan solo partidaria, sino que hay esta defensa del movimiento social, pero siempre creo que va a ser un tema muy complejo, ¿no? Esa relación entre partido y movimiento, y yo creo que también va aparejada la otra discusión que tuvimos, creo, en algún momento de los módulos, ¿no? De el alcance de cambios que son reformas en el sentido de que no permiten un vuelco radical de las relaciones de fuerza y de poder de los medios para la producción, ¿no? Y por otro lado, permitir tener un marco de acción que vaya generando condiciones de transformación, esta dinámica, ¿no? Que comentábamos cuando se discutía la política de la liberación, ¿no? Justamente cómo tomar en cuenta ambas dimensiones, ¿no? La necesidad a mediano o largo plazo de una reforma profunda, de una revolución profunda, y por otro lado la importancia de cada paso y de valorar aquellos aspectos que permiten actuar en un momento dado en favor de las demandas populares y las condiciones populares, ¿no? Y creo que también tiene que ver mucho con lo que decía el doctor Orlando el sábado, ¿no? Que es muy importante el aspecto legal porque genera una base, digamos, por decirlo de algún modo, de estabilidad, ¿no? Para las luchas sociales porque están ahí, permanecen, ¿no? Eh, porque no todo el tiempo puede haber una movilización plena, un ascenso de la acción de los movimientos populares, ¿no? Y a la vez creo que también tiene mucho que ver con lo que se platicaba en esa sesión y en otras, ¿no? Que decía el doctor Orlando, que para que podamos hacer uso de los instrumentos legales, ya sea en tribunales, ya sea de la Constitución o ya sea de los instrumentos internacionales como el Convenio 169 o las declaratorias internacionales de la UNESCO, ¿no? Se requiere la movilización social, ¿no? O sea, lo que decía él, aunque haya los resquicios legales, aunque tengamos el saber jurídico, si no hay movimiento social que respalde, pues no va a poder hacerse efectiva
la posibilidad de la ley, ¿no? Y que creo que es también el problema que estamos viviendo en Ecuador, porque digamos que del momento de ascenso donde se hizo el cambio constitucional con Correa a hoy en día, aunque están las herramientas legales, falta el entronque con el movimiento social que vuelva a exigir y hacer uso del máximo de las posibilidades de acción que abre la Constitución, y no que sea una letra muerta que finalmente incluso es interpretada de un modo contrario al movimiento indígena debido a la extracción de recursos mineros, petroleros y forestales, ¿no? Entonces, creo que son tres situaciones con vasos comunicantes y a la vez bien diferentes, ¿no? Porque está esa constitución ecuatoriana y más bien hay que hacer la acción legal y del movimiento social. En el caso chileno está el movimiento social, pero falta todavía la concreción en el pacto concreto que permita, y estos puentes entre movimiento social y representación, ¿no? Pero bueno, creo que sí es ilustrativo lo que dice Hugo de que no son representaciones que nacen como de lo electoral en sí mismo, ¿no? Sino en el caso del Frente de la Virtud ha sido que han nacido de la necesidad de la defensa del movimiento, ¿no? Y entonces cómo la representación electoral es como un instrumento para seguir el proceso de defensa, y que creo que incluso es también el caso de Cherán, ¿no? O sea, en realidad Cherán no nace ni de la técnica jurídica, ni siquiera de la organización indígena, en realidad nace de que el pueblo de Cherán ve amenazados sus recursos forestales y su seguridad como comunidad debido al crimen organizado, ¿no? Y entonces en respuesta a eso es que expulsa, digamos, al aparato del Estado, ¿no? Y se declara en un proceso de autonomía, ¿no? Adelante. Buenos días. Sí, buenos días, José. Adelante. Sí, buen día a todos. Antes que nada, que los mejores deseos para este año y un abrazo a todos. Gracias. Un feliz año. Quizás un poco para complementar de la exposición que nos ha hecho Hugo. Lamentablemente la señal nos limitaba la escucha de algunas expresiones, de algunas ideas que estaba planteando. Solamente acercar algunas cosas. Efectivamente, son varios temas que incluso hay que estar constantemente reflexionando al problema que nos plantea el compañero de Chile, y efectivamente de la lucha social a la lucha electoral. Es un gran problema, una complicación, y esto en algunos momentos también lo intercambiábamos con compañeros en encuentros internacionales donde se daba esta misma situación, que incluso luego lleva a otro problema mayor cuando se gana un proceso electoral y donde pues se tiene que ir a cubrir todo el aparato burocrático gubernamental y se desmantela la representación social. Y es un problema que incluso tendremos que ir resolviendo con alguna serie de planteamientos. Un instrumento que hemos insistido constantemente es la formación de escuelas de cuadros, donde no solamente sea en el sentido estricto de la formación, sino la transmisión de los procesos históricos que vamos desarrollando, experiencias, formas, valores, toda una serie de elementos que se vayan dando en esta escuela de cuadros. Por eso es muy importante actividades como las que estamos desarrollando, en las cuales tenemos que prestarle muchísima atención. Efectivamente, son 4 momentos. Yo quisiera hacer referencia a 4 momentos. Muy rápidamente, ya Hugo ya dio la sustancia, y sin embargo hay que hacer referencia a 4 momentos. Y más cuando nos hacen planteamientos efectivamente
de la actividad de la lucha social a los términos de hacer alguna planteamientos y también llevar representatividades para estar discutiendo en espacios específicos, en marcos. Y aquí un primer caso, antes de abordar esos cuatro momentos, está en el sentido de efectivamente ese marco legal. A veces ese marco legal juega a favor, a veces lamentablemente juega en contra, y es un problema, también se vuelve una camisa de fuerza. Sin embargo, bueno, pues hay que estar haciendo la reflexión, reconocer esos instrumentos y derechos para hacerlos útiles. Uno de ellos, de manera muy concreta, en forma inmediata, que planteo de una vez, es el derecho a la consulta. Y esto con los pueblos originarios se ha vuelto un problema constante. Incluso hay que estarlo reclamando para que se cumpla, que viene de instrumentos internacionales y también de toda nuestra normatividad local. Pero sin embargo, el derecho a la consulta es un derecho que lamentablemente no se ha dado en toda la posibilidad de estar usándolo como instrumento. Como la parte social, bueno, pues sí, ahí nos han hecho planteamientos y comparto, y me da mucho gusto compartirlo en este momento, acaso muy concreto. Está ocurriendo el hecho de que hay una propuesta para ocupar uno de los espacios a renovar que se tiene que hacer en este periodo de un consejero a la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México. Y algunas organizaciones, asociaciones civiles, tengo el honor de que me estén proponiendo, y con ello, bueno, pues nuevamente está en ese sentido esta reflexión que nos hace el compañero, cómo ir de la lucha social a la lucha ya, y ubiquémosla en marcos institucionales, y también ahí entrar a una serie de defensa de derechos en los cuales no solamente se tiene que ver en el ámbito individual, sino también en el ámbito colectivo, y ahí insistiríamos mucho en ese sentido. Y bueno, ojalá me puedan acompañar en esta propuesta que están realizando. Próximamente ahí en el Congreso de la Ciudad de México se va a estar procesando, y pues ya recibiremos algunas notificaciones y demás. La propuesta ya está presentada y bueno, vamos a escuchar en estos días qué sucede para este proceso. Los cuatro momentos, efectivamente, el Frente Popular Francisco Villa asume la parte de la actividad de la lucha político-electoral en el año 97. Es el momento en el cual se elige por primera ocasión a jefe de gobierno en el Distrito Federal, Ciudad de México hoy, y como tal se ve esta posibilidad y se ve incluso como un sentido de cobertura a razón de la represión que se estaba viviendo en aquel momento. Para el año 2000 se tiene una primera representación con una diputación que asume el compañero Adolfo López Villanueva. Para el año 2003 nuevamente se da esa posibilidad para asumir otro cargo de representación popular como diputación del 2003, donde su servidor asume esta responsabilidad, y posteriormente en el 2009 se da con el compañero Alejandro López Villanueva, donde también asume como diputado la representación. Estos son los tres momentos, sin dejar de mencionar también que se asumieron alguna serie de responsabilidades de gobierno, cabe reconocer en ámbitos muy locales, y que ahí se estuvo desarrollando. También cruzamos un sentido de participar en una constituyente. Esto lo hicimos de manera, vamos, importante. Sin embargo, hubo una situación de cruce de fuerzas ahí. Esto fue en la constituyente de la Ciudad de México para la creación de su primera constitución de la Ciudad de México. Ahí fue diputado suplente, en ese carácter de diputado suplente, el compañero Adolfo López Villanueva, y es ahí donde nace la Constitución de la Ciudad de México, que tiene un significado grande, enorme, que incluso una de las primeras sugerencias fue de que efectivamente el texto se abriese con un pensamiento náhuatl. Seguramente otras voces se sumaron a esa propuesta y queda
queda registrado para la historia precisamente un pensamiento náhuatl con la cual se abre la Constitución de la Ciudad de México. La Constitución más joven en México, y la Ciudad de México, su primera Constitución, y con ello, bueno, pues está en términos específicos hoy por hoy ya como un hecho concreto. Hicimos alguna serie de propuestas como demandas sociales, que incluso fuimos promotores desde la pensión universal a los adultos mayores, que hoy así se llama, en aquel entonces donde reclamábamos apoyos directos a sectores de población y donde lo seguimos reclamando, que está en el sentido de dar la oportunidad de condiciones de vida digna. Y en la misma Constitución de la Ciudad de México, y también lo hacemos a propuesta nacional, insistimos no solamente en el seguro de desempleo como una posibilidad ante los despidos o los paros forzosos, sino también hicimos el planteamiento de lo que hemos llamado trabajo garantizado, donde se dé un apoyo de manera directa, pero no en el sentido de dádiva, sino como un reconocimiento a un trabajo desarrollado de manera muy concreta y sobre todo que vaya por delante la dignidad del trabajo. Con esto, bueno, han sido esos 4 momentos y efectivamente está en el sentido de reclamar de que los derechos no sean letra muerta. Y efectivamente coincidimos con el maestro de la anterior sesión, donde efectivamente debe de haber la movilización social, una movilización social activa, una movilización social organizada, que tenga la posibilidad propositiva, no solamente contestataria, que en eso también hemos pasado procesos intensos, y como organización y la sugerencia a los movimientos, por lo menos en México, hacemos la insistencia constante de que no solamente sea en los términos de exponer un tema, sino también de hacer la propuesta correspondiente a atención a este tema. Que con ello vaya, bueno, pues todo el respaldo que tiene y desarrolla la movilización social como expresión social, valga la redundancia, y que está en el sentido de que son reclamos con un sustento jurídico, un sustento constitucional y hoy por hoy también de derechos humanos. Con esto está en toda la posibilidad y aquí en estos momentos incluso en la Cámara Federal en México se está iniciando un debate en torno a la electricidad. Una propuesta que hemos hecho ya desde hace por lo menos 5 años es de que la electricidad sea un derecho humano. Los derechos humanos son indivisibles y por tanto la electricidad tiene que ser también un derecho humano. Esto, bueno, pues está hoy en la discusión, en estos momentos se está abriendo en la Cámara Federal y como tal, bueno, pues ha sido una propuesta que también el Frente Popular Francisco Villa ha Abriendo la Cámara levantado desde hace tiempo. Federal y como tal, bueno, pues ha sido una propuesta que también el Frente Popular Francisco Villa ha levantado desde hace tiempo. Así es como lo señala acertadamente el compañero Rafael, y que con ese sentido, bueno, pues ha sido ese proceso, es la movilización social, el reclamo de derechos, que se cumplan derechos, y también para la parte Así es como proceso. efectivamente, y también la parte No sé, presupuestal. acertadamente es la movilización social, ya, señor Rafael, el reclamo de derechos, y también para la parte efectivamente, y también la parte presupuestal. Así es, que también en un momento dado son luchas de años, por lo menos en los últimos 20 años, donde reclamamos de manera muy concreta que la atención a un problema social de manera efectiva por parte de un gobierno tiene que estar acompañada no solamente del sentido de la expresión, sino también de que se haga realidad la atención a esos problemas y que tiene que ver también con la parte presupuestal. Y ahí, bueno, pues está en el sentido de que se ha reclamado que efectivamente la atención sea de manera directa y como organización hemos sido de las primeras que lo hemos dicho ya desde hace años, que la atención sea de manera directa y que con ello, bueno, pues los presupuestos lleguen también de forma directa, porque también en las pirámides burocráticas,
los recursos presupuestales van disminuyendo su efectividad. Con esto, bueno, pues está en el sentido, insistiríamos, la movilización social y el reclamo a cumplir con los derechos constitucionales. Y por lo menos la Constitución mexicana expresa el derecho a una vida digna, pero lamentablemente hay que estar en una movilización social constante, reclamando estos derechos para que quien esté en gobierno pues tenga que cumplir con este mandato. Será nuestra participación, compañeros. Pedro, gracias. Muchas gracias, José. Creo que es muy útil el comentario. Elías, no sé si quieres plantear algo más ante las respuestas. ¿No? Bueno, creo que también lo que introduce José, además de todas estas precisiones, ¿no?, es un tema que también tendría que revisar cada quien en el seminario sobre la relación que hay desde el punto de vista del derecho, no solo entre los acuerdos internacionales vinculantes, es decir, que podemos acudir a ellos para la defensa de los pueblos, ¿no?, y el acudir a la Constitución, sino también cómo está la situación de las constituciones locales, ¿no? Lo que comenta José es que para el caso de México, en la ciudad, en particular en la Ciudad de México, pues hay una constitución de vanguardia, ¿no? O sea que está incluso en algún aspecto mucho más adelante que la Constitución general, porque ha sido producto de un proceso de cambio político, ¿no?, de muchas décadas, ¿no?, y que finalmente fructificó en un pacto que que permite, ¿no?, en el plano del papel, en el plano de la ley, una serie de cuestiones que no están tan claramente precisadas en el ámbito nacional. Aquí también es cosa para Chile, para todo México, para Ecuador, ¿no?, de ver, además de los marcos generales constitucionales, cómo está el marco específico de las regiones, ¿no? ¿Quién más quiere participar? Elías se tiene que retirar, ¿no? Ok. Que estés bien, Elías. Estamos en contacto. No sé si alguien más quiere hacer algún comentario. Si no hubiera ya más comentarios, pues aquí podríamos dejar entonces la discusión. No sin antes comentarles algo. Sería importante que tal vez para la sesión de hoy en 8, es decir, vamos a tener otra exposición del doctor Orlando Aragón el sábado, pero que quizás alguna compañera o compañero del frente pudiera hacer una breve exposición en 8 días sobre el caso de el marco constitucional de la Ciudad de México, y que alguno de los compañeros que tiene un poco de cancha en el caso de Ecuador, ya sea Moisés o Zunqui o algún otro compañero, Miguel, ¿no?, que tiene formación en eso y ha tenido muchas participaciones, o Galo, si ya se integrara, pudieran exponer un poquito sobre la Constitución ecuatoriana, ¿no?, para ver cómo asimilamos lo que se está discutiendo desde el plano concreto, ¿no?, de los marcos legales, ¿no? Entonces sería interesante que pudiéramos contar con una pequeña base de exposición en 8 días, y de ahí cruzar con lo que ya estamos discutiendo ahora y los planteamientos que se hagan el sábado. No sé cómo ven. Hola, ¿cómo está? Muy buenos días. Saludos. Dices, Sí, antes quiero saludarle
desde Amazonía, Ecuador, y estaba escuchando porque estoy en mi trabajo, no pude hacer comentarios, pero sí, muy interesante. La próxima que viene, pues nosotros como pueblos y nacionalidades indígenas como Shuar de aquí de la Amazonía, es muy importante hacer una exposición sobre la constitución de nuestra República del Ecuador y los estatutos, reglamentos de nuestras organizaciones que tenemos como asociaciones, tenemos las federaciones. Entonces, bueno, no está más arriba que la Constitución, pero estatutos y reglamentos están elaborados de acuerdo a la visión del buen vivir y de la organización de los pueblos indígenas. Y por eso siempre he dicho yo que nadie estuvo presente para construir o elaborar esa ley, esa constitución del Estado ecuatoriano, ningún indígena. Simplemente ellos vieron o trajeron leyes de otros estados y nos impusieron y nos callaron, ¿no? Y tal vez por eso nos dijeron que los indígenas viven en la selva como animales, pero luego la resistencia constante de la lucha de paros en defensa de nuestros derechos, hemos logrado al menos insertar algunos artículos y capítulos de la Constitución donde que ya nuestro derecho está plasmado en la Constitución y con acuerdos internacionales del OIT. Y es muy importante pues de seguir discutiendo y exponiendo esto porque en las comunidades indígenas aún falta mucho de dar una socialización amplia y clara para que los pueblos indígenas puedan realmente reconocer y saber sus propios derechos, como está en el Estado ecuatoriano. Y pues saludarle una vez más, me disculpan porque estoy en mi trabajo. Muchas gracias. Gracias, muy amable, Moisés. No sé si alguien más tenga algún comentario. Adelante, Octavio. Sí, buenos días a todos. Buenos días, Pedro. Yo quería hacer una reflexión así sin filtrar mucho el comentario, pero desde la conquista, pues, que incluso en México a los nativos de los diferentes grupos que había nunca se les consideró ni siquiera humanos, ¿no? No había, los españoles no encontraban cuál era el término a utilizar y les llamaban los naturales. Cuando se hace la primera, en la independencia y en la primera constitución, ni siquiera estaba considerado al indígena como parte de un país, pues. O sea, se veía así como increíble que incluyeran a estas personas para crear un documento de ese tamaño, ¿no? Creo que fue el mismo caso de todas las constituciones en Sudamérica, ¿no? En todo Latinoamérica. En derecho le llaman el debido proceso, pues fueron excluidos, fuimos excluidos y si nos incluimos como grupo, ¿no? O sea, a lo que voy es que este podría ser un reclamo fundante en esta lucha. Creo que desconozco si en medios internacionales ya existe este proceso, pues, en el reconocimiento de que cuando se elabora una constitución se debe tomar en cuenta a todas las comunidades, cosa que jamás ha sucedido, ¿no? Y podría ser un inicio de una bandera de que incluso actualmente en el estado de Michoacán, cuando se hace la constitución de Michoacán, obviamente no se incluyó a las comunidades y a partir de ahí pues empezar con ese reclamo, que si no se puede hacer una nueva constitución, al menos que se les tome en cuenta y hacer algunas propuestas muy directas y hacerlas conocer en medios internacionales, ¿no? De la manera en que se está discriminando a las comunidades en toda Latinoamérica y pues obviamente también en México, ¿no? Bueno, ese era el comentario. Y pues gracias por... Muchas gracias, Octavio. No, sí, sin duda, pues es algo básico, ¿no? Y quizás es parte de los reclamos que podemos hacer como movimientos sociales y políticos, ¿no? El que se deje de
hacer procesos legislativos donde o bien están excluidos los grupos que constituyen la nación, ¿no? Porque entonces no es realmente una constitución nacional, sino es una constitución de una parte de la nación, ¿no? Por otro lado, siempre la consideración de las mujeres, ¿no? En los temas que las atañen, porque igualmente es un proceso que, aunque hoy estamos en una condición mejor, también han sido históricamente excluidas, ¿no? Y no solamente de los derechos constitucionales, sino incluso, pues, en su primera fase de los derechos humanos, ¿no? Que eran del hombre y del ciudadano y no de la mujer y de la ciudadana, ¿no? Entonces creo que sí son planteamientos muy importantes de considerar en este seminario, ¿no? En esta posibilidad de ir siendo capaces de hacer que el derecho sea algo vivo y que los derechos realmente se plasmen en la vida de las personas y de los pueblos, ¿no? Y que no solamente queden como en el papel, ¿no? Pero pues lo primero es que mientras no tenemos un Estado-naciones, al menos que en todos estos procesos de legislación haya la inclusión de los sectores involucrados en los procesos de discusión legal, ¿no? Un último comentario. Tuve tiempo para leer el artículo 2, donde está establecido todo lo relacionado a las comunidades y pueblos originarios en la Constitución Política de México. Y el narrador, o sea, la manera en que está plasmada toda la cuestión indígena, es como en tercera persona, pues, o sea, parece que están hablando de cosas. Es impersonal el lenguaje que usan ahí, o sea, se ve la ausencia precisamente de esto, de las comunidades, ¿no? Bueno, ese era un comentario respecto a cómo está redactada ese artículo 2 de la Constitución, o sea, ¿quién la hizo, no? Claro. Bueno, está extraño, hasta el lenguaje se siente raro, ¿no? Los términos que manejan. Bueno, creo que de por sí en México tenemos este problema gravísimo del lenguaje jurídico, ¿no? O sea que el lenguaje jurídico mexicano está totalmente disociado del lenguaje nacional popular, ¿no? Es una verdadera jerga de abogados que hace terrible todo el ejercicio y la posibilidad de defensa popular desde el derecho, ¿no? Es un problema mayúsculo, pero bueno, quizás sea pertinente para compañeras y compañeros de Ecuador y bueno, también para nosotros mismos, hacer una pequeña lectura de ese artículo segundo, porque como sé es un horizonte dentro de estas discusiones que están teniendo, entonces si me lo permiten voy a dar lectura al artículo segundo de la Constitución mexicana, por lo que pueda servir de relación para Ecuador y para Chile, ¿no? Dice, artículo segundo, la nación mexicana es única e indivisible, es decir, es este problema del miedo de la burguesía a la fragmentación, si se reconoce en la Constitución misma a las diversas naciones indígenas, ¿no? Luego dice, la nación tiene una composición pluricultural sustentada originalmente en sus pueblos indígenas, que son aquellos que descienden de poblaciones que habitan en el territorio actual del país al iniciarse la colonización y que conservan sus propias instituciones sociales, económicas, culturales y políticas o parte de ellas. La conciencia de su identidad indígena deberá ser criterio fundamental para determinar a quienes se aplican las disposiciones sobre pueblos indígenas, es decir, es este principio internacional de la autoadscripción como indígena, ¿no? Como originario. Son comunidades integrantes de un pueblo indígena, aquellas que formen una unidad social, económica y cultural asentadas en un territorio y que reconocen autoridades propias de acuerdo con sus usos y costumbres. El derecho de los pueblos indígenas a la libre determinación, esto es muy importante, se ejercerá en un marco constitucional de autonomía
que asegure la unidad nacional. El reconocimiento de los pueblos y comunidades indígenas se hará en las constituciones y leyes de las entidades federativas, las que deberán tomar en cuenta, además de los principios generales establecidos en los párrafos anteriores de este artículo, criterios etnolingüísticos y de asentamiento físico. A. Esta Constitución reconoce y garantiza el derecho de los pueblos y las comunidades indígenas a la libre determinación y, en consecuencia, la autonomía para: 1. Decidir sus formas internas de convivencia y organización social, económica, política y cultural. 2. Aplicar sus propios sistemas normativos en la regulación y solución de sus conflictos internos, sujetándose a los principios generales de esta Constitución, respetando las garantías individuales, los derechos humanos y, de manera relevante, la dignidad e integridad de las mujeres. La ley establecerá los casos y procedimientos de validación por los jueces o tribunales correspondientes. 3. Elegir de acuerdo con sus normas, procedimientos y prácticas tradicionales a las autoridades o representantes para el ejercicio de sus formas propias de gobierno interno, garantizando que las mujeres y los hombres indígenas disfrutarán y ejercerán su derecho de votar y ser votados en condiciones de igualdad, así como acceder y desempeñar los cargos públicos y de elección popular para los que hayan sido electos o designados en un marco que respete el Pacto Federal, la soberanía de los estados y la autonomía de la Ciudad de México. En ningún caso las prácticas comunitarias podrán limitar los derechos político-electorales de los y las ciudadanas en la elección de sus autoridades municipales. 4. Preservar y enriquecer sus lenguas, conocimientos y todos los elementos que constituyan su cultura e identidad. 5. Conservar y mejorar el hábitat y preservar la integridad de su tierra en los términos establecidos en esta Constitución. 6. Acceder con respecto a las formas y modalidades de propiedad y tenencia de la tierra establecidas en esta Constitución y a las leyes de la materia, así como a los derechos adquiridos por terceros o por integrantes de la comunidad, al uso y disfrute preferente de los recursos naturales de los lugares que habitan y ocupan las comunidades, salvo aquellos que corresponden a las áreas estratégicas en términos de esta Constitución. Para estos efectos, las comunidades podrán asociarse en términos de ley. 7. Elegir en los municipios con población indígena representantes ante los ayuntamientos, observando el principio de paridad de género conforme a las normas aplicables. Las constituciones y leyes de las entidades federativas reconocerán y regularán estos derechos en los municipios con el propósito de fortalecer la participación y representación política de conformidad con sus tradiciones y normas internas. 8. Acceder plenamente a la jurisdicción del Estado para garantizar ese derecho en todos los juicios y procedimientos en que sea parte individual o colectivamente se deberán tomar en cuenta las costumbres y especificidades culturales, respetando los preceptos de esta Constitución. Los indígenas tienen en todo tiempo el derecho a ser asistidos por intérpretes y defensores que tengan conocimiento de su lengua y cultura. Las constituciones y leyes de las entidades federativas establecerán las características de libre determinación y autonomía que mejor expresen las situaciones y aspiraciones de los pueblos indígenas en cada entidad, así como las normas para el reconocimiento de las comunidades indígenas como entidades de interés público. B. La Federación, las entidades federativas y los municipios, para promover la igualdad de oportunidades de los indígenas y eliminar cualquier práctica discriminatoria, establecerán las instituciones y determinarán las políticas necesarias para garantizar la vigencia de los derechos de los indígenas y el desarrollo integral de sus pueblos y comunidades, los cuales deberán ser diseñadas y operadas conjuntamente con ellos. Para abatir las carencias y rezagos que afectan a los pueblos y comunidades indígenas, dichas autoridades tienen la obligación de: 1. Impulsar el desarrollo regional de las zonas indígenas con el propósito de fortalecer las economías locales y mejorar las condiciones de vida de sus pueblos mediante acciones coordinadas entre los 3 órdenes de gobierno, con la participación de las comunidades. Las autoridades municipales determinarán equitativamente las asignaciones presupuestales que las comunidades administrarán directamente para fines específicos. 2.
garantizar e incrementar los niveles de escolaridad, favoreciendo la educación bilingüe e intercultural, la alfabetización, la conclusión de la educación básica, la capacitación productiva y la educación media superior y superior, establecer un sistema de becas para los estudiantes indígenas en todos los niveles, definir y desarrollar programas educativos de contenido regional que reconozcan la herencia cultural de sus pueblos de acuerdo con las leyes de la materia y en consulta con las comunidades indígenas, impulsar el respeto y reconocimiento de las diversas culturas existentes en la nación. 3. Asegurar el acceso efectivo a los servicios de salud mediante la ampliación de la cobertura del sistema nacional, aprovechando debidamente la medicina tradicional, así como apoyar la nutrición de los indígenas mediante programas de alimentación, en especial para la población infantil. 4. Mejorar las condiciones de las comunidades indígenas y de sus espacios para la convivencia y recreación mediante acciones que faciliten el acceso al financiamiento público y privado para la construcción y mejoramiento de vivienda, así como ampliar la cobertura de los servicios sociales básicos. 5. Propiciar la incorporación de las mujeres indígenas al desarrollo mediante el apoyo a los proyectos productivos, la protección de la salud, el otorgamiento de estímulos para favorecer su educación y su participación en la toma de decisiones relacionadas con la vida comunitaria. 6. Extender la red de comunicaciones que permita la integración de las comunidades mediante la construcción y ampliación de vías de comunicación y telecomunicación, establecer condiciones para que los pueblos y las comunidades indígenas puedan adquirir, operar y administrar medios de comunicación en los términos de las leyes que la materia determinen. 7. Apoyar las actividades productivas y el desarrollo sustentable de las comunidades indígenas mediante acciones que permitan alcanzar la suficiencia de ingresos económicos, la aplicación de estímulos para inversiones públicas y privadas que propicien la creación de empleos, la incorporación de tecnologías para incrementar su propia capacidad productiva, así como para asegurar el acceso equitativo a los sistemas de abasto y comercialización. 8. Establecer políticas sociales para proteger a los migrantes de los pueblos indígenas, tanto en territorio nacional como extranjero, mediante acciones para garantizar los derechos laborales de los jornaleros agrícolas, mejorar las condiciones de salud de las mujeres, apoyar con programas especiales de educación y nutrición a niños y jóvenes de familias migrantes, velar por el respeto de sus derechos humanos y promover la difusión de sus culturas. 9. Consultar a los pueblos indígenas en la elaboración del Plan Nacional de Desarrollo y de los planes de las entidades federativas de los municipios y, cuando proceda, de las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México y, en su caso, incorporar las recomendaciones y propuestas que realizan. Para garantizar el cumplimiento de las obligaciones señaladas en este apartado, la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, las legislaturas de las entidades federativas y los ayuntamientos, en el ámbito de sus respectivas competencias, establecerán las partidas específicas destinadas al cumplimiento de estas obligaciones en los presupuestos de egresos que aprueban, así como las formas y procedimientos para las comunidades participen en el ejercicio y vigilancia de las mismas. Sin perjuicio de los derechos aquí establecidos a favor de los indígenas, sus comunidades y pueblos, toda comunidad equiparable a aquellos tendrá en lo conducente los mismos derechos, tal y como lo establezca la ley. Y C. Esta Constitución reconoce a los pueblos y comunidades afromexicanas, cualquiera que sea su autodenominación, como parte de la composición pluricultural de la nación. Tendrán en lo conducente los derechos señalados en los apartados anteriores del presente artículo en los términos que establezcan las leyes, a fin de garantizar su libre determinación, autonomía, desarrollo e inclusión social. ¿No? Creo que es importante para los compañeros Shuar el ubicar, digamos, este marco en relación a lo que es el marco constitucional propio de ustedes, ¿no? ¿Puedo hacer otro comentario, Pedro? Sí, claro. Aquí, bueno, desde mi punto de vista hay un derecho que de antemano ya se está omitiendo y es el derecho a la representación legislativa en las cámaras, tanto estatales como en la federal, ¿no? O sea, no se habla de eso. Y una manera de hacer efectivos los derechos es tener presencia en los congresos. Pero aquí eso no se toca, pues, se evade totalmente, ¿no?
Sí, se Si hay deja un, a libre ajá, juego de la elección masiva, ajá, digamos, ¿no? así es, pero de una manera, pues, bueno, si se le está reconociendo esa autonomía, también se les debe de reconocer ese derecho a estar presente en los congresos, ¿no? Claro, Bueno, es algo que en esta última década surgió en el caso de Canadá, ¿no? En ujú, Canadá con el gobierno más democrático se postuló la posibilidad de una representación obligatoria, ¿no? De los ajá, pueblos originarios. Entonces ahorita en Canadá existe esa representación, es mínimo, ¿no? Pero al menos, o sea, hay la obligatoriedad de que haya una representación. claro, en Rusia desde hace mucho tiempo, no sé la fecha, pero incluso los extranjeros que radican en Rusia tienen derecho a representación en las cámaras. Y bueno, eh, pues, ¿por qué no hacerlo aquí también Claro. de una manera proporcional? Si en un estado de 5 millones, 1 millón son indígenas, pues que tengan derecho al 20% de esa representación en las cámaras estatales, ¿no? Y incluso la federal. Y Claro. desde ahí defender esos derechos, porque de otra manera, pues, ¿cómo se operan? Pues, Sí, esa es se la supone trampa, ¿no? que aún en el plano más restringido mexicano, la población originaria es el 10%, ¿no? Ajá, ajá, Y también sería interesante, creo, para el caso chileno y para el caso ecuatoriano, porque la población mapuche es una de las más numerosas del continente y para el caso ecuatoriano, el conjunto de las nacionalidades pues hacen una parte sustancial de la nación, así es que si la representación estuviera directamente en las cámaras sería un logro muy grande para el caso ecuatoriano, ¿no? claro. Bueno, Pues no sé si son las 10 de la mañana, yo creo que aquí lo podemos dejar y entonces quedamos el sábado con el doctor Orlando Aragón y quedamos con el compromiso de los compañeros Schwarz de que expongan para el lunes de hoy en 8 algo de la constitución ecuatoriana y si alguien del frente se anima a hacer una breve exposición de la constitución de la Ciudad de México, ¿no? Sería excelente. Y bueno, no nos olvidamos, tenemos pendiente con los compañeros y compañeras Schwarz el avanzar en un pequeño diseño para la construcción de la historia Schwarz, como acordamos en Mike Wantz. Yo creo que en la semana, o no mucho más de esta semana, tendríamos un primer esquemita para platicarlo con el doctor Iván y compartírselos a ustedes, ¿no? Y pues nos vemos el sábado a las 8. Que estén muy bien. Gracias, buenos días. Buenos gracias. días, Sere. Buen día Gracias, a todos. por favor. Gracias, doctor. Buenos días. Gracias.